Buenas noches, bienvenidos a la última edición de La Letra Colorada hasta que termine la temporada de fútbol, porque el fútbol lleva y llama toda la atención. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Iván Astudillo, un joven empresario cuencano en el área financiera, también en el área de la salud y también docente de la Universidad del Pacífico en Cuenca. Iván es un experto en los temas de microcréditos, que es en lo que trabaja las cooperativas de ahorro y crédito, que cumplen una gran función en lo que es financiar los pequeños emprendedores, empresarios y empresas. Luego de esta pausa, entraremos a conversar con Iván Astudillo. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Iván, buenas noches. Bienvenido a La Letra Colorada en su última versión pre-fútbol. Post-fútbol volveremos con nuevos enfoques. Gracias por venir desde Cuenca a participar en el programa y quería conversar contigo sobre un tema que es supremamente importante, que es el área financiera para los emprendedores, para los pequeños negocios, para los emprendimientos y el rol que cumplen las cooperativas de ahorro y crédito. Muchas gracias, Juan José. Es un placer para mí estar aquí, poder colaborar con algo de la información que hemos podido recoger en nuestra experiencia de casi 17 años en el sector cooperativo. Hace 17 años tuve la invitación de la cooperativa de la Cámara de Comercio de Cuenca en esa época para gerenciarla. Me he desenvuelto ahí y hemos podido conocer del sector cooperativo. Espero que la información que traiga sea atractiva para toda la audiencia de este lindo programa. Sí. El segmento de cooperativas de ahorro y crédito en el paquete financiero del Ecuador significa aproximadamente el 30% del mundo financiero. Correcto. Igual significa más o menos el 30% en la concesión de créditos, depósitos, y está orientado fundamentalmente a pequeñas empresas, microcréditos, pymes, en el agro, en las ciudades. Correcto. ¿En qué sectores? ¿En qué sectores es más agresivo o es más alta la participación de este segmento? Correcto. Las cooperativas de ahorro y crédito hoy en día llegan a las cifras que ya mencionaste, Juan José. En realidad ha sido un trabajo acogido por el público, por segmentos de la población en la zona rural y en los segmentos más bajos de la pirámide económica, en razón de que la banca en su administración y gestión técnica descartó estos segmentos muchas veces por el riesgo, el nivel de riesgo y la rentabilidad. Sin embargo, ya vinculado al sector, recordaba a algunos empresarios cuencanos que del crédito de electrodomésticos, por ejemplo, que entiendo que es un sector en el que, Juan José, también trabajaste tú. Algún tiempo, hace Sí. algunos años, cuando recién regresé de la universidad. ¿Cómo no? En Importadora Andina. Correcto, y me decía un destacado empresario de Cuenca, que es una persona muy respetada en la ciudad, que la gente de pueblo es la mejor pagadora y todavía mantiene su negocio, y en alguna reunión familiar que tiene un parentesco con mi madre, me decía, todavía la gente del campo y la gente más humilde es la mejor pagadora de la cuota de la refrigeradora, de la cuota de la cocina y todo este tipo de cosas. Sin embargo, quisiera
empezar dando un poquito de contexto de lo que es el cooperativismo en general. Históricamente, porque es importante que la audiencia también entienda las raíces y hacia dónde puede llevarnos el sistema cooperativo y el concepto cooperativista. Las cooperativas nacen, las cooperativas modernas en Europa. El primer capítulo histórico de las cooperativas modernas nos recuerdan un capítulo de los pioneros de Rochdale, les llaman, en Inglaterra, en Lancashire, donde en plena crisis económica generada por la revolución industrial, un grupo de gente común de la ciudad, de pueblos en ese momento, se ven afectados en la revolución industrial precisamente y todo lo que derivó de esto, y organizan lo que hoy en día ha evolucionado en el sistema cooperativo a nivel mundial, principalmente de Europa. Y en este contexto en donde las últimas generaciones hemos sido educados muchísimo hacia el individualismo y la cultura del one-man show, o sea, tenemos que ser Superman, ¿no? Los superhéroes de los 40, de los 50, y analizamos con un destacado amigo antropólogo que vive en Quito hoy en día, es director de alguna de los posgrados en Quito. Me decía, fíjate tú cómo la visión esta del superhéroe de Batman, Superman, fue desplazada en los 90s por los Power Rangers o ahora los Avengers o la Liga de la Justicia, ¿no? En donde estos principios de trabajo mancomunado son tal vez rescatados, al igual que estos pioneros de Rochdale, tuvieron tanto éxito en sacar de la crisis a ellos, las 28 personas y sus familias, que el concepto se regó por toda Europa. Entonces, hoy en día, más allá del cooperativismo financiero, que es lo que más ha despuntado en el Ecuador, en Europa hemos tenido la oportunidad de estar invitados en Alemania, en el País Vasco, en España, que es un caso que merece la pena darle unos minutos, en el norte de Italia, en la zona de Maranello, donde está la Ferrari, la zona de Trento y Bolonia, y bueno, un sinnúmero de espacios. La misma Suiza, que es uno de los países más ricos del mundo, por ejemplo, la empresa de ferrocarriles suiza, si es que uno ha viajado por Europa en ferrocarriles, sabe que los ferrocarriles suizos, tal vez los nórdicos de Suecia, Dinamarca, son de los más lujosos y los mejor manejados. Y la empresa de ferrocarriles de Suiza es una cooperativa. La empresa de ferrocarriles de Suiza, la mejor empresa de ferrocarriles de toda Europa, es una cooperativa. Y bueno, luego quiero regresar al tema del País Vasco, porque es un caso que merece entrar en detalle. Regresando al Ecuador y lo que se está haciendo a nivel cooperativo, debo decir que uno de los retos que el mismo Fondo Monetario Internacional le ha puesto a las economías en el mundo, y en el Ecuador no es la excepción, es el tema de la inclusión financiera, es decir, vincular a la mayor cantidad de la población de todos los estratos a el sistema financiero, porque esto puede derivar en una dinámica económica positiva. No faltarán los teóricos de la conspiración que mencionan que tal vez la intención es vincular a franquicias de tarjetas de crédito y todo lo demás a la mayor cantidad del mercado posible. Seguramente hay algo de cierto en eso. Es parte del negocio. Claro, el tamaño del mercado siempre es un reto en todo negocio y seguramente algo de esto habrá. Sin embargo, los beneficios sociales de la inclusión financiera pueden ser muy potentes. Hoy en día estamos viendo... tengo que mencionar a China, China que en muchos casos, conversaciones con amigos de esas, con la cerveza en la mano, alguna vez he tenido dos grupos de amigos, ¿no? Los que le temían a China y los que menospreciaban a China. Y bueno, en el debate, hoy China nos está dando, un término que me gusta es de un señor español que tiene un podcast, nos habla del eclecticismo chino, ¿no? Que ha tomado lo mejor del capitalismo, lo mejor del, llámese socialismo o comunismo, en el nivel que sea, y ha generado un nuevo modelo que
ha llevado a China donde está. Y es importante no dejar de mencionar a China porque un dato que me llegó en los últimos meses es que una de las empresas, una de las dos, por lo menos, empresas más grandes del mundo de tecnología, que es Huawei, con la que perdimos contacto de este lado del planeta por circunstancias geopolíticas que tú bien conoces, Juan José, es una cooperativa. Bueno, China vive un capitalismo de Estado. Correcto, ¿no? correcto. Es una concepción que nace con Deng Xiaoping, Correcto. en la década de los 70, Correcto, ¿no? ¿Verdad? A Deng Xiaoping no le importaba el color del gato mientras caza los ratones. Clarísimo, Es la mejor definición de lo ecléctico, de la visión de Confucio de la economía Correcto. china. Y eso les ha dado una enorme fuerza. ¿Cómo no? Pero ellos mantienen un control central. Correcto. ¿Verdad? Ellos mantienen un control central del país y a su vez en el manejo de las decisiones económicas y no necesariamente están expuestas a la libertad de mercado, sino Correcto. a lo que conviene a las decisiones de política económica en el fortalecimiento de China. Y en eso se diferencia mucho con el mundo occidental. Correcto, ¿verdad? correctísimo. Sin embargo, hay que reconocer el mérito de haber dejado una tosudez radical comunista Total. y tomar principios capitalistas de Occidente y llevarlos a un nivel de excelencia, que es a donde les ha llevado ahora. Y yo quiero destacar y regresar al tema de que empresas como Huawei, porque a veces el concepto cooperativista se lo ve muy distante, muy marginal, será tal vez porque el sistema cooperativo, por ejemplo, en Estados Unidos, las cooperativas de ahorro y crédito, porque hay también un sistema de cooperativo enorme de producción agrícola en Estados Unidos. Por ejemplo, hay un dato de que en el estado de Washington hay una cooperativa agrícola que produce revenues excedentes anuales de $1.500 millones. Así es. Y el cooperativismo financiero, que es también desarrollado a raíz de una migración enorme en alguna crisis alemana hace más de 100 años, a la zona de Minnesota, donde está la WOCO, la World Organization of Credit Unions. El mercado de clientes de cooperativas de ahorro y crédito en Estados Unidos supera los 60 millones de personas. Pero aterrizando eso al Ecuador. Correcto. Aterrizando todo este conocimiento al Ecuador. En el Ecuador, el mundo de las cooperativas es un mundo que ha tenido un éxito relativo en determinadas regiones del país y fundamentalmente de la sierra. Correcto. En la costa no ha tenido mucho éxito el mundo de las cooperativas. Y eso te parece a ti que responde a un problema de cultura, de educación, de idiosincrasia, porque, por ejemplo, el concepto de la minga es un concepto de la sierra. Gracias. Es un concepto indígena. Correcto. Ese concepto no existe en la costa, porque inclusive la migración de la sierra a la costa se tropicalizó, por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces, le da eso a la población de la sierra una ventaja en el desarrollo del cooperativismo. Seguramente es así, Juan José. Bien traído el ejemplo. Cuando yo me preparaba para esta entrevista, estudié el concepto de minga, que por cierto es un concepto ancestral. Claro. A nivel mundial, el caso de los kibbutz en Israel, que hoy día están venidos a menos, pero yo recordaba que cuando yo estaba terminando el colegio, entre mis amigos había una moda para ir a los kibbutz en Israel, que son cooperativas, al igual que la minga. Sí, definitivamente en la sierra, y en este caso la ciudad de donde vengo, Cuenca y el Azuay, tiene las dos cooperativas más grandes del país que han tenido un éxito, la una a raíz del desastre de la Josefina, que recordará a la audiencia, en la que un sacerdote, cosa curiosa, en el caso del País Vasco igualmente un sacerdote luego de la Guerra Civil Española, logra motivar este espíritu solidario. Y si quiero traer otro, tengo una afición por la antropología, espero llegar a estudiarla algún rato a profundidad. Pero un buen amigo que tengo, que es un arquitecto de profesión, es máster en negocios y hoy está jubilado, me decía, fíjate que hay una analogía entre el País Vasco, entre los vascos y los cañaris,
que son de la zona de Azuay y Cañar, de donde estamos hablando. Sí. Y decía, tienen una característica en común, sus sociedades estaban organizadas de manera horizontal, no tenían la típica pirámide, que a veces a los invasores es tan fácil corromper o comprar a las élites y tomar control de la sociedad. Cuando yo estuve en el País Vasco, nos comentaba la gente que los vascos nunca fueron conquistados ni por los romanos, ni por los visigodos, sino más bien siempre entraron en procesos de negociación. Algo parecido pasó con los cañaris y los incas, al punto que recordemos que Huayna Cápac termina casándose con una princesa cañari. ¿Cómo no? Y de ahí, más bien cañari. La cañari, sí. Era Boruá. Correcto. Sí. Y Atahualpa, el último rey de los incas, es de padre peruano y madre cuencana, digámoslo con un poco de vanidad. Sí. Ese concepto bien traído, Juan José, de la minga y de la solidaridad, no es patrimonio solo de la Sierra Ecuatoriana, es patrimonio de lo que hemos podido viajar por el mundo y ver en función de nuestra profesión del País Vasco también, por ejemplo, de las zonas algunas zonas de Europa. Justamente, pero trayendo estos conceptos para el desarrollo empresarial, el Ecuador tiene un problema de empleo. ¿Cómo no? ¿No, verdad? El Ecuador tiene un problema de empleo formal, de empleo estable. Tiene una capacidad de subempleo que verdaderamente es demasiado alta y no se termina de resolver. Correcto. Le echamos mucho la culpa al Código Laboral de 1936. Correcto. Pero también la autonomía, el emprendimiento es un mecanismo de enfrentar el desempleo en función de generar una actividad. Y el crear cooperativas, el crear asociaciones y el vincularse con cooperativas que permitan financiar ese esfuerzo empresarial es una salida. ¿Cómo no? ¿Cuánto se está haciendo en el Ecuador para fomentar ese concepto aplicado, pragmático, de cooperativismo, no antropológico, no social, no político, sino de, como dicen, ¿dónde está la plata? Decía mi amigo Vladimiro Álvarez Grau. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar esto en generar esos ingresos que requiere el desempleado? Correcto. Correctísimo. La conclusión a la que he llegado yo es que tenemos que empezar a dejar de depender. La analogía es con el traguito. El traguito me refiero tratando de hacer un simbolismo, un parangón con esa visión individualista en la que hemos crecido en los últimos 50, 70 años del superhéroe, ¿no? Y el concepto de emprendimiento individual es un concepto muy anclado a eso. Si bien hay casos de éxito, pero la estadística a nivel Latinoamérica habla de un 8% de éxito y en el Ecuador de un 3%. Es decir, y con esto termino, de cada 100 emprendedores que se lanzan a hacer algo, 97 se frustran en el proceso y terminan sin poder salir del hueco. Hoy en el mundo, la transformación digital, ¿no, verdad? Las redes sociales, la inteligencia artificial, son mecanismos de individualismo, pero mecanismos de individualismo que a su vez, utilizados en las redes sociales, te generan movimientos, te generan tendencias, que son movimientos grupales, de cooperativas, etc. Correcto. ¿Cómo se está aplicando eso al tema de fomentar las cooperativas? ¿Cómo está el cooperativismo financiero en este caso, utilizando las redes, la transformación digital, la revolución digital en multiplicar ese esfuerzo, esa producción? Gracias, Juan José. Quiero regresar al tema de que, como tú bien mencionaste, esto tiene que ser espontáneo de la gente. Yo creo que la comunidad, al nivel más necesitado, sea de dinero o de crecimiento personal, tiene que vacunarse de este individualismo y generar esta sinergia solidaria, como de tantos ejemplos que hay en el mundo, pero
nos falta tal vez promoción del concepto, educación. La ley nos exige a las cooperativas, me parece que ahora también a los bancos, todo un capítulo y un esfuerzo obligatorio de educación financiera para evitar problemas que han causado daños enormes en el mundo. Yo no sé si al mismo nivel de las guerras, del sobreendeudamiento, por ejemplo. El sobreendeudamiento por ignorancia, por desconocimiento técnico. Todos hemos caído en algún momento en la necesidad de abrir un hueco para tapar otro. La educación financiera es una. Tal vez debemos hacer algo para promover el cooperativismo a todo nivel de producción. Tengo 2 casos en la mente. El uno es el Salinerito en Guaranda, liderado por otro sacerdote italiano. Hay un grupo de tejedoras en Gualaceo que se llama Teje Mujeres, que producen las macanas, que son una prenda tradicional, cañari, que se las vende en Europa porque es de una finura y hecha a mano, a muy buenos precios. Inclusive sabemos que la reina Sofía de España en su momento recibió una de estas macanas y todo lo que eso significa. Pero, insisto, creo que debemos generar una educación cooperativa a todo nivel de la población para, como digo, dejar el traguito del individualismo, fomentar esta cultura solidaria, como la minga de la sierra, que Juan José, tú bien lo trajiste. El caso del País Vasco merece mencionarse, y rapidísimo lo hago. Después de la Guerra Civil Española, en el año 1946, me parece. 1936. 36 arranca, pero... Al 40. Terminó el 40. Correcto. El daño que tuvo España por esta guerra, entre ellos el bombardeo de Guernica, que por cierto, de las 2 ocasiones que he estado trabajando con la gente de la Corporación Mondragón, que ya voy a detalle de lo que es, recuerdan muy feamente, con mucho dolor, el bombardeo de Guernica, que es un episodio que no voy a entrar en detalles ahora. Pero José María Arizmendi Arrieta, me queda grabado el nombre, porque es un sacerdote que trata de hacer algo en el País Vasco con toda esa lacra de dolor del bombardeo de Guernica, del franquismo con sus aciertos y errores. Un grupo de jóvenes motiva este espíritu solidario. Hoy en día la Corporación Mondragón tiene 92 cooperativas, una financiera que tiene 33.000 millones de euros en activos. Es, digamos, 3 veces nuestro banco, el Pichincha de este país, el banco más grande. Su matriz está en una ciudad de 22.000 habitantes, que es Mondragón, o Arrasate en euskera. 91 cooperativas de producción comerciales. En la pandemia, una fábrica de línea blanca de 2.200 trabajadores quebró por la pandemia. Ninguno de los 2.200 se quedó sin trabajo porque fueron reubicados en las otras 91 cooperativas. Y él decía que la visión de la Corporación Mondragón o de Mondragón, de las cooperativas, debe ser generar sociedades ricas. Sociedades ricas. Entonces, el concepto de solidaridad no contrapuesto a lo solidario tiene que ser pobre, ¿no? Lo solidario tiene que ser descamisado, decía alguien el otro día, ¿no? Y yo creo que ese concepto es tan potente porque rompe esas barreras mentales de lo que se hace solidariamente. La minga suena a pobreza, suena al indio pobre de nuestro país, pero estos conceptos y estas realidades tangibles tal vez nos ayuden a romper esa barrera mental de que lo solidario puede ser rico y generar una riqueza a nivel social. Iván, ¿cuál sería tu mensaje a la audiencia, al emprendedor, al empresario, al profesional, al joven, a la joven, y sobre cómo optimizar el uso del cooperativismo para su desarrollo económico y personal? Correcto. El mensaje que les daría es tal vez que no se descarte superar esa visión de superhombre y emprendedor hacia un modelo solidario. Hoy en día hay una ley de cooperativas vigentes del año 2011, desarrollada en función de las leyes europeas, que dan un marco jurídico en el cual las cooperativas, sean financieras o sean del sector real,
son una alternativa a las compañías anónimas, a las sociedades limitadas, a las compañías unipersonales, o como se llamen. Yo no soy abogado, me disculpan, pero que se explore, se me ocurre, un grupo de estudiantes graduados de un instituto tecnológico, de una carrera, que exploren el marco legal del cooperativismo, y que podría ser un experimento muy potente, generar, no sé, una industria metalmecánica, una industria electrónica, bajo la ley de cooperativas, en donde, como insisto, no querramos ser ni Jeff Bezos ni Elon Musk, pero tal vez nuestra visión individualista, con el respeto a esta gente que ha tenido un mérito, trascienda estos límites mentales que hemos recibido en la educación y en la serie de influencias, cine, televisión y toda la parafernalia mediática que hemos recibido en los últimos 40, 50 años. Y tal vez este cooperativismo, esta minga, que es algo ancestral de nuestros pueblos, más el marco jurídico cooperativista, podría ser una alternativa muy potente para generar un desarrollo. Y tal vez, si vamos a fracasar, pues tengamos al lado socios con quien llorar o retomar el crecimiento. Experiencias que hay que aprender. Iván, muchísimas gracias. El fracaso no es un pecado. El fracaso hay que aprender del fracaso para salir adelante. Muchas gracias por tu aporte, Juan muchas José, gracias por siempre los conocimientos de un área tan importante, y ojalá tengamos más adelante oportunidades de desarrollar más el tema, y verdaderamente ha sido un aporte importante a esto que es los emprendedores, los empresarios y los profesionales. Gracias nuevamente por participar en el programa. Luego de una pequeña pausa, iremos a conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. El ingeniero Iván Astudillo nos ha explicado la importancia del cooperativismo, la importancia de rescatar este concepto ancestral de nuestros indígenas, la minga, que es algo absolutamente clave para trabajar en solidaridad y en equipo. Nos ha hablado el ingeniero Iván Astudillo de la importancia que tienen las cooperativas de ahorro y crédito en los pequeños negocios, en los emprendimientos, en el área rural, que los agricultores son los que mejor pagan, los de menos recursos son los que mejor pagan, que la clave radica en desarrollar sociedades ricas a través de la asociación, a través del cooperativismo. Y esas sociedades ricas dan grandes resultados de bienestar y de producción y de generación de empleo en un país a donde el desempleo es un problema muy crítico y es un problema que es la madre de la inseguridad y del avance del narcotráfico en nuestra sociedad. Gracias al ingeniero Astudillo por plantearnos estos problemas, y sigamos adelante profundizando la necesidad de unirnos en producir para el bienestar de toda una sociedad. Buenas noches. Volveremos después del Mundial con un programa replanteado a continuar analizando estos temas. No dejen de ver Vito TVO, YouTube y nuestras redes sociales.